dice la pantalla, por supuesto, y 48 horas con este videíto. El videíto de la docente, Borroni quiere decir algo, salió muy maestra, Sí, pero como puso sí, cara, sí, el video claro. de la docente que estaba tratando de explicarle de una manera bastante efusiva, Sí. ¿no?, al alumno, y ahora quiero saber sus opiniones también, por supuesto. A ver, Borroni. A ver, me parece ¿Cuál que era su mirada, su opinión? sí. Esperá. Bueno, vamos. Sí, me dicen claro. que lo veamos. Sí, Se me van a dale. enojar Borroni porque No me me dicen que lo enojo. veamos. Sí, Ahora claro. bajamos con vos. Esto pasaba y de esto se habló las últimas 48 horas. Que esto es gratis. Que porque tiene ojitos celeste no va a robar. ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Anda, dale. Anda. ¿Sabes cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas, 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? Porque eso es lo que dejó Macri. La porquería de 10 lucas que estaba comiendo, no sé, ¿alguien No, 10 entendió de qué lucas se la trataba? cuota del cole. No, está bien, pero Para arriba, para 10 que lucas comas para esta arriba. para que comas esta porquería que te da el Estado. ¿De qué estaba hablando? Nadie sabe. No, no. El snack, el almuerzo. Bueno, Debe ser eso. ¿qué vieron ustedes en este video? Nahuel, me quedé pensando, vos das clases, ¿no? Sí, sí. Vos das clases. Bueno, no sé si alguno fue He dado docente alguna vez, en sí. sus Yo carreras también. respectivas. Bueno, Sí. todos hemos tenido la experiencia. ¿Qué les parece? Yo creo dos cosas. Si tengo que guiarme por la experiencia personal, yo di clases también, además del ámbito público, he dado clases en universidades privadas y en escuelas privadas Sí. de high class. Y había bajadas de líneas terribles. ¿Sí? Me acuerdo de una escuela no podía dar la carta de Rodolfo Walsh, en otra no podías dar Marx, en otra, o sea. Me parece que esto que nos lleva a pensar que toda educación es política. ¿Sí? Por ejemplo, durante muchas décadas nosotros hablábamos del Día de la Raza, ¿no? Y teníamos Sí. manuales del Día de la Raza. Claro. Y el Día de la Raza era festejar uno de los peores genocidios que hubo en la humanidad hacia los pueblos originarios. Y después se cambió eso por lo que hoy llamamos el Día de la Diversidad. Con esto que te quiero decir, que los contenidos escolares, la forma de dar clases, etcétera, siempre está medio por una disputa política. Recordemos, por ejemplo, que el PRO inauguró algo que no pasó nunca en la historia de Argentina, que era el 0800 para delatar a los docentes. Se hablaban de Santiago de Maldonado. No sé si Sí, te acordás, es la verdad, cultura de la sí. delación. Vos tenías que llamar y podías, o se hablaban, incluso había padres que iban y atacaban a los docentes y se hablaban de ideología de género. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque yo no me compro la reacción de la derecha ante este video. Igual Más vos allá lo- que vos podés lo- lo discutir llevás la forma, rápidamente porque al ¿sabés PRO y cuál a la es? derecha, Bueno, por pero eso. saquémoslo de eso. En materia pedagógica, Sí. ¿qué es lo que yo puedo cuestionar? O sea, vos, está bien que haya un debate político en el aula con adolescentes, Sí, ¿sí? bien. Sobre todo en un momento que está llegando la campaña electoral. Lo que no está bien, y está bien también que un docente sea honesto con su posición política. Porque no hay nada peor que un docente que te dice que es independiente, neutral y después te está bajando una línea que no puede ser. Sí. Es mejor que diga, no, mira, yo me enfoco desde acá para Claro, analizar. sí. Pero yo siempre creo que hay que darle a los alumnos todos los elementos para que después el mayor rol de un docente es sembrar la duda, ¿sí? La duda, el pensamiento crítico. Y sembrar la duda, el pensamiento crítico es que esa persona después sea porque banca Juntos por el Sí. Cambio, banca al kirchnerismo, banca al FID, al peronismo, lo que vos quieras, pero lo pueda hacer no por reproducir una ideología dominante, sino porque ha llegado a partir Pero de si ese esto hubiera pretexto. sido en otro tono, ¿hubiera generado la misma polémica? Por supuesto que no, yo creo que por eso, por parte del show, tiene que ver con el tono. Y también déjame decirte una cosa muy cortita, que para mí es importante. Hay una persona llamada Althusser que decía que la escuela era el ámbito de reproducción ideológica de la palabra dominante, ¿no? ¿Por qué era importante la escuela? Sí. Porque era de alguna manera donde las élites reproducían sus ideas dominantes. Entonces, como eso era hasta un tiempo, también se empezó a cuestionar esa forma, ¿no? Cuando uno aparece Paulo Freire o aparecen distintos pensadores que empiezan a decir, bueno, ojo, que la educación también es un ámbito, y cuando se habla de la educación, que no es una educación bancaria, lo que se apuesta es una educación crítica. Sí. Entonces me parece que la educación crítica tiene que ir acompañada con un mayor ida y vuelta. Está claro que la docente estaba hablando de economía, ¿no? Eso queda clarísimo. Por eso yo puedo evaluarlo y decir, bueno, en la forma que lo explicaba, el alumno no va a entender. Porque el video sigue un poquito más y creo que en un momento el alumno le dice algo respecto del resultado de la aplicación Sí. de un modelo económico. Obviamente el alumno no estaba entendiendo porque decía entonces, si pasó esto, ¿por qué decís que es esto? Le dijo el alumno. O sea que no estaba teniendo En resultados. un momento le habla de corrupción también, ¿no? Sí, en Repite realidad- algún eslogan. En realidad lo que creo que metafóricamente estaba hablando de
cómo resultó el modelo económico, que Sí, en un ratito sí. seguramente lo vamos a ver en términos de la grieta, porque siempre lo decimos acá lo que hubo fue un resultado económico. En Creo que- definitiva, la aplicación de una política es para obtener un resultado. Hubo un sector muy pequeño que se enriqueció y hubo un sector muy grande de la población que perdió el laburo, cerró la fábrica, la pasó muy mal, peor que en la pandemia en algunos casos. Por eso digo, bueno, yo creo que hablaba de economía y no estaba siendo muy explícita. Y queda claro que nos mira a nosotros, ¿no? La profesora es fanática Yo de creo nosotros. que hay algo Sí, Anita. que está claro, que es que no es adoctrinamiento. Y que yo creo que la sanción a ella es realmente, bueno, un poco humo, como dice la Barrida. Pero porque cuando uno iba mismo al colegio, por ejemplo, veías la campaña al desierto, ¿no? Como una gran acontecimiento político y no toda la matanza aborigen que esto significaba. De nuevo lo que decía recién Nahuel, o sea, siempre tiene un recorte y un sesgo político e incluso una subjetividad. A ver, a mí es un tema que me... A mí me llegaba una vestida de conquistador y era como un A mí es un premio, tema era. que hoy Por eso. Qué bueno, claro. Que sí. era un premio hacer el acto y que vos Sí. seas el conquistador con la espada, te ponían todo en la primaria. Claro, claro. A mí me parece extraordinario lo de la docente. Extraordinario. Sí, me parece que se pueden discutir las formas, pero me parece extraordinario. Digo, creo que tenemos que dejar de discutir al desordenado y cuestionar el orden. ¿No? Digo, digo, por lo general estos días se cuestionó la desordenada, la docente desordenada que habla de una manera frente al aula. Y lo que hay que discutir en todo sentido es el orden, ¿no? Porque quizás creo que los desordenados cada vez están teniendo más razón. Comparto lo que decías, Ana, no es un adoctrinamiento. Adoctrinamiento no se ejerce en el aula, yo no creo que se ejerce en el aula. Yo creo que el adoctrinamiento lo ejercen los grandes medios de comunicación, lo ejercen las religiones, lo ejerce un pensamiento único del que vos hablabas que se instala permanentemente. Quiero decir, adoctrina una cultura que instala que el pobre es pobre porque quiere, que si vos tenés oportunidades meritocracia. fue por tu mérito, que al fin y al cabo si tenés un programa social es porque no querés trabajar. Digo, el adoctrinamiento es eso. El que más tiene vale más que el que tiene poco o nada. Ese es el adoctrinamiento. Y por lo general ese adoctrinamiento lo puede ser aquel que puede construir un pensamiento único. Y para eso tenés que tener la mayor cantidad de los medios. Voy rápido porque es un tema que Sí. me puso... Digo, a otra 3 cosa. hojas tienes que Que no además, apasiona, no, vamos a dale, estar no, hasta dale, las dale. 11:30. Igual tengo un contrapunto ahí. Bueno, Después lo puedo digo, rápido, no conocemos el vínculo Sí. de la docente para con los estudiantes. Quizás este trato que vemos es un trato coloquial y que los estudiantes lo entienden como coloquial. Particularmente lo desconozco, creo que no es menor. La escuela es un espacio para politizar. Cuando digo politizar, no digo politizar partidariamente, porque lo decíamos el otro día vos, Juan. Cuando vos vais, ¿por qué llegás y el kilo de yerba sale 500 pesos? Por política sale 500 pesos Claro, el kilo de todo yerba. precio político. Sí. De eso hasta lo que querramos. Entonces la escuela es un espacio de politización. Entonces me parece que está bien. Pero además, hoy en día, el niño y la niña que llega a la escuela o el joven que llega a la escuela, llega profundamente politizado por un discurso mediático que le ha instalado parámetros, valores y un orden establecido. Por lo tanto, el docente o la docente en este caso, lo que hace es, creo yo, me imagino, porque nos ha pasado muchas veces como docentes, comenzar a deconstruir lo que ellos Muy difícil. traen. Digamos, es la pedagogía del oprimido de Freire. Digo, vienen con algo y lo relaciono, y termino, pido disculpas por la extensión, con esto que vos analizabas al principio, Daniela, cuando vos decís que nos cansa la oposición y tener que hablar de la oposición, es lo mismo que estos pibes que llegan a la escuela y que llegan con un relato instalado y la maestra intenta deconstruirlo. Bueno, a la inversa yo veo el agotamiento en esta docente también, la imposibilidad de explicar, ¿no?, que tiene esta mujer. Y sí, acá lo que hay que decir, y quiero ser justa, me parece que siempre hay mejores maneras de explicar las cosas, porque Sí, puede ser. Claro el que que sí. pierde la posibilidad de dialogar, bueno, pierde todo, ¿no? Y en nuestra parece tarea que también, sin en nuestra tarea diálogo, también. todo. Dani, Sin hay diálogo, nada. capaz, no sé, Fer quiso decir eso, ¿no? Pero sí capaz un pequeño matiz, que es, yo sí creo que la escuela sigue siendo un ámbito donde hay sectores de derecha que adoctrinan, ¿sí? Por eso Sí. atacan a la educación pública muchas veces. Claro. Por ejemplo, bueno, me va a decir que el Newman, donde fue Macri, no es un colegio que tiene claramente un perfil ideológico que busca que haya determinados cuadros empresarios que tengan una mirada, o la UAD o cualquier otro lugar. Varias. Todas Que no es que tienen está un ni bien perfil ni mal. La ideológico. diferencia, por ejemplo, que vos en la UBA, que ahora cumplió 200 años, tenés libertad de cátedra. Tal cual. Entonces, Claro. podés tener cátedras más liberales, más conservadoras. Tal cual. Y lo que a mí sí me parece que a veces es muy, muy cínico, es esa idea de que en la escuela pública se hace
política y en las escuelas privadas no. Es mentira. En las escuelas privadas se hacen constantemente política, Ahora, los docentes muchas veces están precarizados. Y si van a un paro, los echan. Pero ¿a dónde apunto? ¿A dónde apunto? Estoy de acuerdo con lo que decía. ¿A dónde apunto? Hace 48 horas, Horacio Rodríguez Larreta el Ministerio de Educación, el sistema educativo, nombró como director de una escuela porteña a un hombre que defiende la dictadura, que es misógino, que defiende el gatillo fácil y no es tema para nadie. En cambio, una maestra, una profesora, que primero que lo que dice, ¿quién lo puede cuestionar? Podemos discutir las formas. Bueno, pero eso problema... tiene que ver, Fer, con la cobertura mediática. Eso está bueno, claro, es lo que contamos culturalmente todos y cada uno de los programas, no solo los sí. viernes. Mira, de lunes a viernes, eso Bueno, tiene pero que lo ver que con, digo, sí, simplemente claro, con eso. bueno, ¿viste? pero eso, tenés razón, pero eso hace a la construcción de un pensamiento único. ¿Qué irrita? Un hecho individual, porque acá tenemos que agregar que hay un individuo, mujer. Sí, que es de la matanza y de la escuela pública. Exactamente, digo, es una individualidad. ¿Está? Entonces yo quiero dejar de cuestionar la individualidad en una sociedad y quiero cuestionar las estructuras de una sociedad. Entonces, la estructura que nos dice que nos horroricemos por esto y no nos horroricemos porque un defensor de la dictadura sea director de una escuela pública. Entonces, es eso lo que me parece que es la vuelta de tuerca. Pero es cierto... El ejemplo claro de lo que vos estás diciendo es Patricia Bullrich. Enojada con esta docente, como esas no son las formas, y a favor de la doctrina Chocobar, defendiendo a Bueno, Chocobar. por ejemplo, aparte porque ese es el ojalá ejemplo. hubiera Bueno, sido sí. que la reacción de la derecha, pues la reacción de la derecha no es que le preocupa esto, como decía Dani Enders, en términos pedagógicos. Vos podés cuestionar esto en términos pedagógicos. Vos podés decir, che, no, pará, esto no. Pero no le está preocupando en términos pedagógicos lo que hace la docente. O sea, lo que se está buscando es construir un show para volver a hacer un determinado embate, un determinado ataque hacia la educación pública, también las escuelas medias, digo, existen los centros de estudiantes, por lo tanto, y me parece que acá lo que está en el centro es esto, cómo se construye una ciudadanía crítica. Y creo que está bien esta de la indignación selectiva, ¿no? Porque es una indignación muy, muy selectiva, porque uno, si nos vamos a indignar, agarremos muchos manuales de cómo se tratan muchos hechos históricos de nuestro país. Todo, claro. Y que se repiten Pero en además, miles Bueno, en no miles. se además puede molestan las más. formas de esta docente en todo caso, porque levanta la voz y porque le pone el cuerpo a lo que está diciendo. Yo lo que leo en esta mujer es una mujer que le pone el cuerpo porque no tolera un argumento vacío también, ¿no? Porque el argumento que recibe del joven, Sí, que además no es tal un cual. chico de 8 años, ¿no? Sino que es un joven, que se adolescente. pone a discutir lo que me parece sumamente valioso. Y yo recuerdo en mi edad del secundario, era maravilloso estar en una clase donde se podía discutir, ¿no? bueno. Eran las mejores clases, donde Claro. uno puede intercambiar ideas, clases, bueno, en cualquier espacio, incluso acá, lo decimos siempre, donde uno puede, a través de las ideas del otro, tomarlas como un aporte, quedarse pensando después, ¿no? Y modificar tal vez su postura, ¿por qué no? De eso se trata. Pero lo que pasa es que acá molesta también lo que dice, y yo me pregunto por qué molesta tanto lo que dice, y esto se toma tanto como una agresión, porque muchos lo tomaron como una agresión, ¿no? Esta forma de hablar tan efusiva, casi pasional, te diría, y no molesta cuando se agrede a una mujer en redes sociales, ¿no? Y se hace un escarnio público y sin embargo los mismos referentes que están en campaña dicen, bueno, yo comparto las ideas de Fernando Iglesias, yo Sí, comparto, tal cual. bueno, son personas muy valiosas y lo que están haciendo es agredir. No quiero mezclar todo porque es otro tema, pero se indignaron, esas mismas personas se indignaron fuertemente Ahora, con esto. ¿Me permitís, no una respuesta, pero una idea sumando por a tuyo? supuesto. Porque es de la misma manera. Es de la misma manera que mayoritariamente la sociedad se indigna y le duele, y está muy bien que alguna vez un policía haya asesinado a Axel Bloomberg, y está muy bien, pero le importa poco y nada si le disparaban por la espalda a Rafael Nahuel. Quiero decir, vivimos en una sociedad donde culturalmente el delito es delito, depende de quién lo cometa. Lo inmoral es inmoral, depende quién ejerza ese hecho. Este es el problema que en el fondo terminamos teniendo, ¿no? Digo, porque yo me pregunto cómo hacemos para poder deconstruir ese pensamiento hegemónico, y a veces me parece que es, por lo menos con esto que hizo la docente, que generó ruido. Sí. qué sé yo. Me permito agregar esto, y solamente esto yo, me pregunto también si el presidente de la Nación, después de 24 horas de difundir este video, tiene que expresarse, ¿no? De estos temas que va planteando sobre todo la oposición para generar polémica y para intentar tocar al gobierno nacional, o si son temas menores, ¿no? Para una persona que está presidiendo el destino de la Nación, ¿no? También, porque eso también pasó en el día de hoy. Me lo pregunto, lo planteo como pregunta, pero al regreso de la pausa,